La situación política en Perú ahora mismo está, la verdad, al rojo vivo. Se está gestando una crisis enorme en la que la presidencia de Dina Boluarte pende literalmente de un hilo. Parece que las fuerzas políticas del país ya se están movilizando para lo que muchos ven como un proceso de destitución casi inevitable. Vamos a desgranar un poco cómo se ha llegado a este punto. Bueno, y este es el grito de guerra que está resonando con más fuerza en el Congreso. No es un simple eslogan, ¿eh? Es toda una declaración de intenciones del partido Podemos Perú, y la verdad es que resume muy bien la frustración y la urgencia que se respira. Esa frase, que se vayan todos, se ha convertido ya en un clamor popular que pide a gritos una renovación política completa. Y ojo que esto demuestra que no se queda solo en palabras. Lo que vemos aquí es una de las mociones de vacancia formales que ya están sobre la mesa. El documento se apoya en la figura de la incapacidad moral permanente, un concepto constitucional que ha sido, la clave de bóveda de la política peruana más reciente. El proceso, como se ve, ya ha comenzado. Aquí lo más importante es entender que no estamos hablando de un único grupo de oposición aislado. No. Son 3 mociones de vacancia diferentes, que vienen de partidos tan distintos como el ultraconservador Renovación Popular, el derechista Podemos Perú o la bancada socialista. Esto lo que demuestra es que hay un frente muy amplio con muchas caras contra la presidenta. Pero a ver, ¿qué ha pasado para que esta tormenta política se desate tan deprisa? Pues todo tiene su origen en un único suceso. Un suceso muy violento que conmocionó a todo el país. Vamos a ponernos en situación. Un concierto con miles de personas, música, un ambiente de fiesta y de repente disparos contra el escenario. El ataque contra Agua Marina, que es un grupo queridísimo en Perú, no fue solo un crimen más, se convirtió en el símbolo del colapso de la seguridad ciudadana. Fue, por así decirlo, la gota que colmó el vaso y el verdadero detonante de esta crisis. Esta cita de la bancada socialista lo deja clarísimo. Conecta directamente el ataque con la reacción política. La sensación general en el Congreso fue que el gobierno había perdido por completo el control, y este atentado fue la prueba final. La acusación es directa: indiferencia e incapacidad ante una ola de criminalidad que simplemente aterroriza a la gente. Y aquí vemos el choque de dos realidades, de dos narrativas. Por un lado, el gobierno de Boluarte, que defiende su gestión, pide a la gente que no conteste a los extorsionadores y asegura que terminará su mandato. Y por el otro, el Congreso, que responde con una sensación de urgencia dramática, diciendo que la inacción del gobierno está costando vidas cada día que pasa. Vale, ya entendemos el porqué de la crisis. Ahora vamos al cómo. Vamos a las matemáticas del asunto. ¿Tiene la oposición los números que hacen falta para que esta destitución salga adelante? Pues los números, la verdad, no mienten, son contundentes. Para destituir a la presidenta hacen falta 87 votos de 130. Y según los recuentos, los grupos que ya han dicho que van a apoyar la moción suman 124 votos. Es decir, si estas cifras se mantienen, la destitución no es una posibilidad, es prácticamente una certeza matemática. Y aquí está la prueba del colapso de sus apoyos. Vemos comunicados de Fuerza Popular y de Alianza para el Progreso. El de este último es especialmente importante porque APP había sido un socio clave del gobierno. Su cambio de opinión ha sido lo que ha inclinado la balanza del todo, dejando a Boluarte en una situación de aislamiento político casi total. Merece la pena pararnos un segundo a entender bien este término. La incapacidad moral permanente es la herramienta constitucional que se está usando. Es una figura legal, bastante ambigua, muy abierta a la interpretación política. No hace falta que haya un delito probado, sino que basta con el juicio del Congreso sobre si el presidente es moralmente apto o no para seguir en el cargo. Pero claro, esta crisis no surge de la nada, no ocurre en una burbuja. Todo este movimiento en el Congreso es en realidad el reflejo de un descontento social mucho más profundo, mucho más extendido por todo el país. Este número es demoledor, un 3%. Solo un 3% de la población aprueba la gestión de Dina Boluarte. Para que nos hagamos una idea, es una cifra bajísima, de las más bajas no solo de la historia reciente de Perú, sino de toda América Latina. Intentar gobernar con un apoyo tan minúsculo es para muchos políticamente insostenible. Y este descontento tan grande se traduce en un deseo de cambio muy claro. Un 80%, que es una mayoría aplastante, cree que la mejor salida para el país es adelantar las elecciones generales. Esto conecta directamente con ese lema del principio, que se vayan todos, que ha dejado de ser un grito de protesta para convertirse en la opinión mayoritaria. Hay un deseo general de hacer borrón y cuenta nueva. La crisis de seguridad ha sido la chispa, sí, pero la hoguera ya estaba preparada. El descontento venía de mucho antes. Escándalos como el famoso Rolex Gate de los relojes, las investigaciones de corrupción en su entorno familiar o la gestión de las protestas sociales que acabaron con decenas de muertos, todo eso ya había dañado muchísimo la confianza en su gobierno. Para entender de verdad lo que está pasando,
hay que dar un paso atrás y mirar con perspectiva. Este proceso de vacancia no es un hecho aislado, es simplemente el último capítulo de un ciclo de inestabilidad política que en Perú parece no tener fin. Esta cronología habla por sí sola. Kuczynski, Vizcarra, Castillo. La lista de presidentes que no consiguen terminar su mandato es larguísima y muy reciente. La destitución a mitad de legislatura se ha convertido en algo recurrente, casi en una característica normalizada del sistema político peruano. Y lo más curioso es que la herramienta, por así decirlo, es siempre la misma. La incapacidad moral fue la causa que se usó para sacar del poder a Martín Vizcarra y más tarde a Pedro Castillo, a quien precisamente Boluarte sustituyó. Hay un patrón clarísimo en cómo se está utilizando este mecanismo de la Constitución. Y todo esto nos deja con una pregunta de fondo, una pregunta fundamental. Cuando la destitución de un presidente se convierte en la norma, y no en la excepción, ¿qué significa realmente la estabilidad política? La salida de Boluarte, que parece inminente, puede que resuelva la crisis de ahora, pero abre interrogantes mucho más profundos sobre el futuro de la gobernabilidad en Perú.